¿Qué tal, gente? Bienvenidos a el sexto capítulo de Ojo Biónico, un capítulo muy especial porque nos acompañan dos importantes youtubers, además científicos e investigadores, y como siempre me acompaña mi coanimador, Eduardo, del canal Bunker Maker. Eduardo, ¿cómo estás? Hola Charlie, muy bien. Aquí bastante emocionado por este capítulo que se viene muy diverso en distintos temas y con invitados que tienen demasiado conocimiento en las áreas de la ciencia. Oye, el primero de ellos es un físico nuclear que está en el Instituto Max Planck de Alemania. Y de hecho, allá en estos momentos son cerca de las 5 de la mañana. Así que un completo esfuerzo que está haciendo Guillermo, de Física Límite. Guillermo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Charlie. Pues sí, estoy aquí desde Alemania, muy contento de estar con vosotros en el directo. Muy contento de poder hablar a la gente que nos está viendo en general y los espectadores de tu canal sobre el premio Nobel de Física de este año, sobre materia condensada. Y bueno, yo me presento, soy, como ha dicho Charlie, Guillermo, del canal Física Límite. Profesionalmente soy investigador en el Instituto Max Planck de Alemania, de Múnich. Y bueno, muy contento de estar aquí. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Para mí es un completo honor tenerte acá. No siempre se tiene un físico nuclear en una transmisión de YouTube. Así que un gustazo. Y no solo nos acompaña Guillermo, sino que también nos acompaña un representante de la biología. Un tal vez muy conocido por ustedes, un influyente youtuber que ha crecido en una forma increíble en los últimos meses. Y hace poco que estuvo en California, porque es parte del programa YouTube Help Heroes. No muchos pueden contar eso, especialmente en Latinoamérica. Con ustedes, Sebastián, del canal Wikiseba. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Entusiasmado por estar acá, bastante emocionado. Gracias por los halagos. Hace muy poco, como decías tú, estuve en California, pues formo parte del programa YouTube Help. Y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Sebastián, estudiante de biología. Y el día de hoy les voy a hablar sobre, o me voy a dedicar más bien dicho, al tema del Nobel de Medicina, del área biológica. Y espero o tengo la intención de ser un buen aporte el día de hoy acá en Ojo Biónico. Gracias a ti por aceptar la invitación. Para mí un honor que estén los dos acá. Así que, sin más, empezamos con las noticias. Bueno, para contextualizar, en el caso de que alguien no sepa lo que es el premio Nobel, que puede ser posible, el premio Nobel es un galardón internacional que se otorga anualmente para reconocer a personas o grupos de personas que hayan llevado a cabo investigaciones y descubrimientos notables a la humanidad. Los premios Nobel fueron el último deseo de Alfred Nobel, un químico ingeniero industrial sueco, y dejó las categorías de física, química, medicina, literatura y el de la paz. Luego, en 1968, se estableció otro premio que es a las ciencias económicas. Siempre se le dice premio Nobel de Economía, pero los suecos siempre reclaman que en el fondo no, que en realidad el nombre correcto es ciencias económicas. En fin, el premio Nobel se otorga todos los años y este año ya se saben casi todos, excepto el de literatura, que aún no se ha entregado. Falta que la comisión del premio Nobel lo anuncie, y el de economía. Mientras tanto ya se sabe el premio Nobel de Física, que fue otorgado a David Towles, Duncan Hayden, John Kosterlitz, me perdonen si lo pronuncio mal, mi inglés es horrible, por los descubrimientos teóricos de las transiciones de fase topológica y fases topológicas de la materia. ¿Qué demonios es eso? No tengo la más puta idea. Pero por eso tenemos a Guillermo para que nos ayude con ese tema. Respecto al Nobel de Química, se lo llevaron Jean-Pierre Sopoch, no sé cómo se pronuncia, Fraser Stoddart y Ben Feringa, de Países Bajos, por el diseño y síntesis de máquinas moleculares. Algo muy muy importante. Todo lo que tenga que ver con hacer máquinas muy pequeñas es muy importante para el avance de la tecnología y la miniaturización. El premio de Fisiología o Medicina se lo llevó Yoshinori Ozumi, de Japón, por sus descubrimientos sobre los mecanismos de la autofagia. Algo que suena bastante extraño. Ahí Sebastián nos va a explicar qué es la autofagia y por qué este japonés se llevó este premio Nobel. Y el más reciente, si no me equivoco ayer,
se anunció el Premio Nobel de la Paz, que fue otorgado a Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, por sus grandes esfuerzos para finalizar la guerra civil de más de 50 años en Colombia, con la FARC. En fin, no sé qué opinan ustedes y qué han sabido acerca de así como para calentar motores, opiniones generales sobre los recientes Nobel. Eduardo. Son temas bastante complicados, la verdad que difícilmente que los maneje, pero más como en términos generales me parece súper bueno que existan los Nobel y que sigan existiendo por mucho tiempo más, porque se les da el valor que tienen todas estas investigaciones científicas que muchas veces no tienen ni el reconocimiento ni la cobertura de todos los avances que se van desarrollando. Oye, sí, opino que además se me había olvidado mencionar que los ganadores de los premios Nobel ganan una medalla de oro y una cuantiosa cantidad, una suma de dinero, que es algo así como 1 millón de euros, si no me equivoco. Y si son varias personas, que sucede bien seguido, sobre todo en los premios Nobel que tienen que ver con física o química, que son 3 personas, se reparte el dinero entre las 3 personas. No es que cada uno se lleve ese casi 1 millón de euros, sino que se reparte entre los 3. Y otra cosa interesante es que... Hay que decir que no siempre de forma equitativa. A veces el premio Nobel, si es un premio Nobel entre 3 personas, no quiere decir necesariamente que sea un tercio, un tercio y un tercio. A veces se le puede dar la mitad a una persona y la otra mitad repartirla entre las otras 2 personas, por ejemplo, que ha sido el caso del Nobel de Física de este año. ¡Wow! Y ese dato sí que... Pues, también. Wow. Eso lo define la... Bueno, eso otra cosa curiosa que también se me había olvidado mencionar, disculpen. Que cada premio no lo entrega una sola institución, sino que lo entregan diferentes instituciones. Por ejemplo, los que tienen que ver con ciencias exactas, tales como el de física, el de ciencias económicas y el de medicina. No, miento, el de medicina no, disculpen. El de física y el de ciencias económicas lo entrega la Real Academia de Ciencias de Suecia. Sí. Y el de medicina o ciencias fisiológicas, o de fisiología, perdón, ciencias fisiológicas. El de medicina lo entrega la Academia, perdón, disculpen si lo nombro mal, pero se llama la Asamblea del Nobel del Instituto Karolinska. Y es encargada de entregar el de medicina. Y por otro lado, la Comisión de Nobel entrega también el Premio de la Paz, y la Academia Sueca, como de la lengua, como el equivalente a la RAE en España, pero sueco, entrega el de literatura. Entonces, no es que solo sea una pura institución, sino que son diferentes instituciones. Y ahora quería escuchar a Guillermo y Sebastián. ¿Qué tienen que opinar acerca del Nobel? Yo quería hacer dos aportes generales primero, antes de hablar como tal del de medicina. Lo primero es que el ganador del Nobel de Medicina se llama Yoshinori Oshumi. Ese es el nombre. Disculpa, lo pronuncié mal. Esa es una. Y lo otro es que según estaba leyendo, según me estaba informando, hay muchos rumores que apuntan a que el Premio Nobel de Literatura de este año no salió en la fecha que correspondía porque hay una indecisión ahí de a quién elegir. Están como 50-50 con las personas que tienen que ganar el Nobel de Literatura de este año. Por eso se atrasó para el 13. Perfecto. Guillermo, no sé qué otra cosa, algún otro cotilleo nos tiene sobre los premios Nobel. No sabía eso de que se repartían el dinero. ¿Eso lo decide la institución que entrega el Nobel? ¿En qué proporción se reparte el dinero? Normalmente sí. No es sobre el dinero en sí, sino el dinero es algo siempre secundario en los Nobeles. Quiero decir, ha habido muchos Nobeles que han rechazado el premio monetario y se han quedado simplemente con el reconocimiento de la medalla, y los hay que lo aceptan y es simplemente eso. Pero digamos que el reconocimiento monetario es algo secundario. Es por supuesto un dinero, pero muchos de estos Nobeles son ya catedráticos de universidades muy importantes donde, bueno, no les va a faltar de vivir, con lo cual es un buen pellizco, pero tampoco es su objetivo, ni mucho menos. El Nobel es un premio al reconocimiento científico y por tanto, pues bueno, se divide respecto a ese conocimiento científico. Es decir, si un Nobel de Física va sobre un tema en concreto, se analizan muy cuidadosamente las contribuciones de cada persona a ese descubrimiento
y en base a esas contribuciones se reparte el reconocimiento científico. Si una persona ha sido la que más ha contribuido, ha sido la persona más sólida, y ha habido otras personas que han hecho también un trabajo muy importante, pero que se asume que es un trabajo dentro de su extrema importancia más leve, digamos, pues se puede dar una mayor parte del Nobel a una persona en concreto y la otra pieza repartirla entre las dos. No es que se hagan, por supuesto, porcentajes de 0 a 100, pero si son 3 personas, pues normalmente se reparte la mitad del Nobel a una persona y la otra mitad a otras 2 personas, o si se asume que la contribución es más o menos equivalente, se reparte un tercio, un tercio, un tercio, es decir, equitativamente entre todos. Y bueno, cotilleo ninguno, ¿no? Bueno, se rumorea que Alfred Nobel creó el Nobel de la Paz simplemente porque él fue el descubrimiento de la dinamita. Y bueno, el Nobel de la Paz fue una forma, digamos, de contrarrestar esa mala conciencia de haber inventado un explosivo. Eso es lo que dice la historia, ¿no?, sobre el Nobel de la Paz. Y efectivamente, como has comentado tú, Charlie, el Nobel de Economía es una edición posterior en este caso del banco, bueno, tú lo has dicho mejor, ¿no?, de importante, digamos, institución económica sueca, y que no estaba planeado originalmente. Quizás simplemente sí añadir una cosa, y es que no hay un Nobel de Matemáticas. Dentro de lo importante que es el Nobel para las ciencias, pues es un poco raro a lo mejor pensar que no hay un Nobel de Matemáticas, y esto es porque Nobel en sí mismo no las consideraba una ciencia aplicada, no las consideraba una ciencia que se pudiera demostrar experimentalmente, como puede ser la física o como puede ser la química o la medicina, mientras que las matemáticas son una ciencia más exacta, digamos, teórica, abstracta, y por eso no hay un Nobel de Matemáticas. Aunque existe un equivalente que mucha gente no conoce, que es la medalla Fields, que es el llamado Nobel de Matemáticas, que efectivamente es un premio, el premio número 1 en matemáticas, que se reparte también una vez al año. La medalla Fields sí es el digamos, sobrellamado premio Nobel de Matemáticas. Bueno, no sé si algunos conocen el canal de Derivando, donde Sí. tiene un video muy interesante acerca de la medalla Fields, y Derivando tiene muchos videos acerca de matemáticos importantes, así que para que le echen una mirada a los que están viendo la transmisión. Y ya me gustaría entrar ya más en física pura y dura, Guillermo. Me gustaría que nos introdujeras. Yo sé que tú estudias justo la física más opuesta a lo que tiene que ver con el Nobel de este año. Pero bueno, te dejo a ti para que nos expliques más o menos de qué se trata el Nobel y qué es lo que haces tú. Bueno, pues efectivamente el Nobel de este año es sobre materia condensada, que normalmente es un estado de la materia muy frío. Yo personalmente me dedico al estudio del plasma. El plasma es un estado de la materia donde los electrones, los átomos, están formados por protones, neutrones y electrones. Los protones y neutrones están en el núcleo atómico y los electrones son una nube de probabilidad, digamos, alrededor de este núcleo atómico. Cuando calientas mucho un gas y lo llevas a cientos de grados, estos electrones pueden separarse del núcleo atómico y formar una sopa de electrones por un lado y de núcleos positivos por otro lado, y esto es lo que se conoce como plasma, que es un estado de la materia muy caliente, tan caliente que tiene suficiente energía para arrancar estos electrones de los átomos y crear una sopa cargada eléctrica de electrones y núcleos atómicos. Y el Nobel de este año va justamente de lo contrario, de qué le pasa a la materia cuando la enfriamos a temperaturas muy, muy frías. Es decir, qué pasa cuando llevamos un material, un elemento químico, a una temperatura realmente fría. Para eso, puedo empezar un poco con lo básico. La verdad, he intentado dividir la explicación con unas pequeñas notas que tengo. Realmente es un tema muy complejo, pero voy a intentar hacerlo de forma fácil. Hay varios estados de la materia. Todos conocemos los líquidos, los sólidos y los gases. Como ya he dicho, si calentamos mucho un gas, lo convertimos en un plasma. Y si enfriamos mucho un líquido o un sólido, pueden haber cambios de fase que no son los que conocemos. Pueden existir también cambios de fase distintos. Es decir, por ejemplo, un sólido no es simplemente un tipo de materia. Un sólido puede tener distintos tipos de sólido. Es decir, yo, por ejemplo, puedo coger
digamos, hidrógeno en gas, lo enfrío, lo convierto en un líquido. Lo sigo enfriando, lo convierto en un sólido, o digamos mejor el helio, ¿no? Pasa de gas a líquido, de líquido a sólido, pero en medio, por ejemplo, hay un estado distinto del helio entre líquido y sólido, que es un estado de superfluidez. Y lo mismo pasa con otros materiales. Cuando los enfriamos mucho pueden haber cambios de fase y cambiar de un tipo de sólido a otro tipo de sólido. Y esos tipos distintos también son cambios de fase, igual que el de líquido a sólido o el de líquido a gas, y es más o menos por estos estudios por los que se da el Nobel, por estos cambios de fase dentro de sólido a otro tipo de sólido, o por ejemplo, en el caso de la superfluidez, de líquido con viscosidad a líquido sin viscosidad, que es lo que es un superfluido. Eso no me quedó muy claro. ¿Qué es un superfluido? La verdad que no lo había escuchado antes. Pues a eso voy precisamente. Es decir, para explicar esto es muy sencillo. Simplemente hay que saber que las partículas en el universo, todo lo que nos compone, se pueden dividir en dos grandes clases. Es decir, toda la materia, no la materia oscura ni la energía oscura, eso son cosas distintas que también componen nuestro universo, pero la materia visible, la que hace esta taza, la que hace tu mesa, la que hace las estrellas, la que hace los planetas, se puede dividir en dos tipos, y esos son fermiones y bosones. Esta clasificación viene dada por una propiedad de esas partículas, que es el spin. Tengo algunos vídeos tengo un vídeo en mi canal sobre el spin, pero básicamente tiene que ver con la simetría de la partícula. Es decir, una partícula tiene spin semientero cuando tú la giras y vuelves a obtener y no obtienes la misma partícula. Y los bosones tienen spin entero, que lo que quiere decir es que cuando la giras vuelves a obtener la misma partícula. Eso es el spin, simplemente. Es decir, una propiedad de simetría de la partícula que pasa cuando la rotas, cuando la giras. Dicho muy simplificadamente, ¿no? Es una propiedad cuántica. Bueno, lo que pasa es que, hay ciertos elementos, por ejemplo, el helio, que en estados normales pues pueden ser fermiones. Pueden ser fermiones con este spin semientero, pero cuando se enfrían a temperaturas muy bajas, estos fermiones se pueden combinar y, como ya sabemos, un medio más un medio es igual a 1. Pero 1 ya no es un fermión, es un bosón. Y entonces adquieren propiedades distintas a lo que tenían antes. ¿Y solo con la temperatura? No siempre con la temperatura. De hecho, puede ser con campos magnéticos aplicados, o puede ser con presión, o puede ser con otros parámetros. Pero normalmente el que más se suele discutir es la temperatura. ¿Y por qué pasa esto? Esto es por el principio de exclusión de Pauli. El principio de exclusión de Pauli dice que dos fermiones no pueden estar en el mismo estado cuántico. No pueden juntarse. Mientras que los bosones pueden todos juntarse en el mismo estado de energía, digamos, de esa partícula. Entonces, cuando una sustancia pasa de ser fermiónica, es decir, separada, que no puede ir a la misma energía, a ser bosónica, de repente sí puede ir a la misma energía. Y entonces obtenemos estados de esa materia distintos. Uno de ellos es la superfluidez. Por ejemplo, en el caso del helio, si tomamos helio gas y lo enfriamos mucho, obtenemos helio líquido. Y si lo seguimos enfriando, va a resultar que la viscosidad de repente se va a cero. Es decir, obtenemos un líquido sin viscosidad. Un líquido que puede fluir en una superficie sin perder ninguna energía, es decir, lo puedes tener fluyendo infinitamente. Es un líquido que no disipa energía por fluir. Por eso se le llama superfluido, porque no disipa ninguna energía por fluir. Y esto es, por ejemplo, lo que pasa con el helio. Pero a lo mejor un ejemplo más sencillo es el de la superconductividad. A lo mejor para ti, Charlie, que se te da muy bien la circuitería y todo esto. Además es muy bonito el efecto que provoca. Efectivamente. Y la superconductividad es exactamente lo mismo a lo que acabo de explicar. Materiales que normalmente son fermiónicos y que cuando se enfrían a temperaturas muy bajas se pueden volver bosónicos. Y esto es lo que se llama los pares de Cooper, y de repente tienes un material que cuando conduce una corriente pues disipa energía, que es lo que diríamos tiene una resistencia, ¿no? Así funcionan los calentadores de una casa. Pasa una corriente eléctrica y como tiene una resistencia se calienta, pierde energía y se gana energía térmica.
Bueno, pues estos materiales simplemente cuando se enfrían muchísimo no tienen resistencia eléctrica. Es decir, la corriente puede fluir sin perder absolutamente ninguna energía. Y esto es un cambio de fase del material, de tener una resistencia a de repente tener cero resistencia. Claro. A permitir a las corrientes fluir perfectamente a través de ese material. Y esto es también un cambio de fase. No solo el de líquido a sólido es un cambio de fase, también el de no superconductor a superconductor es un cambio de fase. Y digamos que toda esta teoría de superfluidos y superconductores fue muy importante en el siglo pasado, y las personas que han ganado el Nobel este año no han sido precisamente por eso, sino por las bases matemáticas que han permitido después entender la superconductividad y la superfluidez, aunque ellos mismos también hicieron avances, por ejemplo, en la superconductividad. Entonces, bueno, simplemente por explicar un poco, el título del Nobel es cambios de fase topológicos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto de cambios de fase topológicos? Bueno, quiere decir que bajo un estado una sustancia puede tener una organización, es decir, una topología, puede ser de una cierta forma, puede tener unas simetrías. Por ejemplo, un sólido, un cristal, puede tener geometría cúbica, es decir, puede estar formado por los átomos que se juntan en cubos y esos cubos se montan uno a otro y eso forma un sólido, por ejemplo. Sin embargo, puede ser que cuando tú lo enfríes más pase de tener geometría cúbica a hexagonal, es decir, que los átomos decidan que ya no quieren estar compactados en cubos, sino que prefieren estar compactados en hexágonos. Pues esto es un cambio de fase también, es decir, Perfecto. Simplemente pasamos de un tipo de sólido a otro tipo de sólido. ¿Y qué es la topología? Bueno, la topología es una rama de las matemáticas que explica qué pasa cuando cogemos una superficie, por ejemplo, y la deformamos pero sin cortarla. Es decir, simplemente la comprimimos o la expandimos o la moldeamos. Eso es la topología. Y bueno, simplemente lo que han hecho estas personas es describir de forma teórica qué pasa con estos átomos cuando vamos de una fase a otra. Es decir, cómo cambia la topología del material, cómo se reorganizan los átomos dentro del material, por decirlo de forma sencilla. Entonces, bueno, esto es muy importante porque permite entender efectos que hoy en día pues, se utilizan en muchísimas cosas, como por ejemplo la superconductividad, pero también la superfluidez. Y bueno, sí, se basa básicamente en eso. Puedo nombrar algunos ejemplos más, por ejemplo, el modelo de Ising, que es un término físico avanzado, pero básicamente quiere decir hay materiales a los que les gustan los campos magnéticos. Son campos ferromagnéticos, o son materiales ferromagnéticos. Bueno, pues yo estaba leyendo, Guillermo, ¿sí? Que claro, una cosa interesante de este premio Nobel de Física, que efectivamente, como tú lo mencionaste, las investigaciones que hicieron estos científicos las hicieron hace ya en las décadas pasadas. De hecho, iniciaron en los 70 las investigaciones de... Disculpa si digo, no sé si digo bien el nombre. De Kosterlitz, es el apellido. Empezaron en los 70 y luego Thouless con Duncan en los 80. Y claro, uno dice, ¿por qué entregan este premio como tan tarde a investigaciones ya de hace varias décadas? Por la importancia que tienen en la tecnología de hoy en día. Yo estaba leyendo un artículo donde en el fondo explicaban que la investigación de estos científicos fue fundamental para tener la tecnología de semiconductores en estado sólido que tenemos hoy en día. Entonces, como bien explicabas tú, nos permiten, es como estos científicos llevaron un poco más allá la física de materiales, por así decirlo, la mecánica de materiales, para explicar cosas que son fundamentales para la electrónica de hoy en día y del futuro. Efectivamente, porque es muy importante entender cómo funciona la materia en sólidos de forma cuántica. Todos estos cambios de fase son simplemente, muchos de ellos se pueden explicar con formulación del Hamiltoniano y se aplica a la mecánica cuántica. Y es precisamente por eso, por su avance tan brutal en la tecnología de materiales. Bueno, antes se pensaba simplemente que no podía haber superconductividad en láminas. Simplemente pensaba, las teorías hasta los años 70 decían que en láminas, simplemente en hojas bidimensionales,
estas hojas no podían ser superconductoras y ellos demostraron que eso no es cierto, que se podían hacer hojas superconductoras y cómo podía suceder esto. Entonces, sí, efectivamente, hoy en día aplicamos esos avances matemáticos de forma con la ingeniería para crear materiales mucho más avanzados de lo que teníamos antes. Pero, por otro lado, bueno, no solo son las aplicaciones, sino que el conocimiento tan profundo que nos han dado de la física de materiales, es decir, es un salto, los noveles siempre son saltos de concepto, no son solo, bueno, esta persona ha descubierto esto y esto es importante, sino que suele ser un punto de inflexión en la física, es decir, tenemos una forma de entender esto que es esta y de repente llegan estos señores, hacen un trabajo durante 10 o 20 años y esta forma que teníamos de entender las cosas cambia totalmente y ahora la entendemos de esta otra forma completamente distinta. Y entonces ya podemos aplicar estas nuevas ideas, hacer materiales. Y es por eso por lo que es un Nobel, porque nos ha hecho comprender cosas que antes no entendíamos sobre efectos muy importantes, como ya he dicho, bueno, en este caso pues puede ser el ferromagnetismo, la superconductividad, la superfluidez, y años más tarde nos ha permitido aplicar esos conocimientos a dispositivos electrónicos, a bueno, un millón de cosas que han dado saltos de la tecnología brutales. Como tú dices, Sí, yo leía que de hecho eran muy importantes en semiconductores, básicamente porque bueno, estas investigaciones tienen que ver con la física de materiales, pero van allá al nivel cuántico. Y porque un electrón sólido, leía yo el artículo, decía, un electrón sólido puede ser descrito como una onda cuántica que se mueve a través de la red cristalina del material. Este comportamiento ondulatorio da lugar a regiones energéticamente prohibidas, denominadas gap en inglés, en las que el electrón no se puede propagar. Estas regiones prohibidas determinan si un material es aislante, o un semiconductor, o un metal, es decir, un conductor. No sé si está en lo correcto el artículo que yo leí. Está lo correcto. De lo que recuerdo yo de lo que estudié en materia condensada, ese es uno de los saltos más importantes, el hecho de entender, por ejemplo, cómo se desplaza un electrón dentro de un material y bueno, que antiguamente se tenía esta imagen clásica de un electrón golpeándose con los átomos de la red y moviéndose, que es el modelo de Drude, y bueno, hoy en día sabemos que no es así, que tiene una descripción cuántica más correcta, que es el electrón, en vez de ser una partícula, bueno, esto se sabe en física, es lo que se llama la dualidad onda-corpúsculo de las partículas, es decir, las partículas pueden actuar como ondas o como partículas. Clásicamente siempre habíamos imaginado todo como partículas, es decir, como pequeñitas bolas de billar que se dan golpes y se propagan, pero la cuántica nos enseña que tienen comportamiento como ondas. Y si no me equivoco, se llaman ondas de Bohr, si no me falla la memoria. Ahí no estoy seguro. Bueno, de todas formas... Y es eso, precisamente una onda que se propaga en las células cristalinas del sólido y permite la propagación de los electrones dentro de los materiales. En fin, yo quería ya, como para ir cerrando el tema, porque ya nos extendimos un poco, pero darte las gracias por dar la explicación que diste. Hablaste de temas muy interesantes. Yo no tenía idea sobre los superfluidos, me pareció un tema muy interesante. Y bueno, a mí además siempre me ha gustado lo que tiene que ver con la mecánica de materiales y la física de materiales. Era uno de los ramos que más me gustaba en su tiempo en la universidad. Y porque creo que además hay varios desafíos actuales, por ejemplo, que tienen que ver con los residuos nucleares, que tienen bastante que ver con la física de materiales. Bueno, y en otros temas que tienen que ver en la física de materiales. Es un tema que a mí me gusta mucho en lo personal y bueno, te doy las gracias por introducirnos un poco más en el premio Nobel, que si bien fue de una investigación de hace unas décadas pasadas, es sin duda una investigación importante y que revoluciona la tecnología actual. Ahora me gustaría pasar ya al Nobel de Medicina, con este término tan extraño que era la autofagia, no sé si me equivoco. Sí, autofagia. Sí. Me suena muy, muy raro, muy extraño. En fin, Sebastián, tienes todas las pantallas de Ojo Biónico para explicarnos y darnos tu opinión y tus impresiones sobre el Premio Nobel de Medicina. Ya, bueno, bajo lo que tú me dices de que la palabra autofagia suena extraña, voy a partir aclarando lo que es autofagia. Auto viene de sí mismo y fagia viene de comer. Entonces, indirectamente es comerse a sí mismo.
Claro, sí que es raro. eso es lo que quiere decir de manera literal autofagia. Ahora, si bien se podría aplicar, por ejemplo, hay especies como algunas libélulas que se comen su cola a sí mismas, o el proceso que sufren los salmones cuando se empiezan a absorber sus propios epitelios a través de los poros hacia adentro, como que se autoconsumen. La palabra autofagia en biología solamente se usa a nivel de célula. Ya es algo que ocurre a nivel muy pequeño, no es literalmente comerse a sí mismo. Ya se sabía, ya se conocía la autofagia, de hecho la propuso Christian de Duve en 1963. O sea, los primeros registros de que las células se comían a sí mismas vienen desde la década de los 60. Lo que se logró hacer ahora en el Nobel de Medicina como tal, o lo que se descubrió, son los mecanismos de por qué o cómo esto funciona. Hay que pensarlo de la siguiente manera. Los seres vivos estamos formados por diversas moléculas, ya dentro de las cuales algunas son esenciales para nosotros, como lo son los lípidos, los comúnmente llamadas grasas o aceites, los glúcidos, que antiguamente se les llamaba hidratos de carbono, que son las azúcares, y para mi consideración los más importantes, que son el ácido nucleico, como el ADN o el ARN, y las proteínas. Ahora, cada pack de genes cada triplete que se llama, que son una combinación de 3 letras, ¿ya? Que es, yo creo que la escucharon alguna vez por el liceo: guanina, citosina, timina, adenina. 3 de esas letras generan un aminoácido, y una cadena de aminoácidos que se va a sintetizar dentro de la célula va a generar una proteína. Entonces podríamos decir que los genes o la información como tal no sirve de nada si no es expresado por una proteína. Por ende, lo que es como más importante para que nosotros seamos nosotros son las proteínas. Y un gen específico, ya se llama, a ver, lo tengo por acá anotado, el ATG 1-16, es un gen que expresa este fenómeno tan extraño llamado autofagia, que si no fuera por ese fenómeno no estaríamos vivos. Consiste básicamente en que si nosotros necesitamos proteínas para vivir, va a llegar cierto momento del día en que no tomamos desayuno, estamos en una etapa de desarrollo porque somos crías, cachorros, bebés humanos, y vamos camino al desarrollo. Entonces necesitamos un requerimiento energético mucho más acelerado, o incluso por cosas tan extrañas que ocurren dentro de los errores biológicos como es el cáncer, el cuerpo va necesitando nutrientes que no los vamos ingiriendo por la boca. Entonces uno dice, ¿cómo podemos obtener esos nutrientes que no estamos comiéndolos? Y la respuesta es que la célula va a optar por comerse a sí misma. Entonces, para esto existen unos organelos. Eso es un proceso normal, es algo que a uno le puede pasar, si no me equivoco. Claro, es un proceso normal que ocurre todos los días en el cuerpo de todos nosotros. Lo que se desconocía por completo es el mecanismo de cómo esto ocurría. Ah, perfecto. De hecho, cuando uno va llegando a la vejez, este proceso se va frenando. ¿Ya? Normalmente la vejez trae muchas enfermedades, y la autofagia, digamos que nos mantiene sanos. Ya uno diría, pero si se están comiendo las células a sí mismos, nos deberíamos morir, pero en realidad es un proceso que está programado, está regulado por nuestro ADN. Y eso fue lo que este científico logró determinar: cómo se regula este proceso, cómo se equilibra para que supla ciertas carencias de nutrientes, etc. En nuestra célula existe un organelo llamado lisosoma. ¿Ya? Organelo es como, entre comillas, decir órganos de las células. Son como unas estructuras membranosas pequeñas que las células eucariotas, que son las de nosotros, las que tienen núcleo, las bacterias no entran acá, tienen para hacer diversas funciones. Y el lisosoma como tal se encarga de secretar una serie de proteínas llamadas enzimas, que las enzimas, su función es regular o catalizar ciertos procesos químicos que ocurren en el cuerpo. En pocas palabras, o destruyen cosas o arman cosas. Entonces, los lisosomas acá son muy importantes justamente en este proceso que es la autofagia. Con un ejemplo, hagamos de cuenta de que dentro de una célula, cualquiera de nuestro cuerpo, hay un organelo que se echó a perder. Y ¿ya? Este organelo está mal funcionando. Entonces, se activa este proceso de autofagia, llegan estos lisosomas, ingieren este organelo maligno, por decirlo, o roto, o infuncional, digámosle infuncional, lo ingresa dentro del lisosoma, y las enzimas que están adentro lo degradan
y después esos nutrientes los vuelven a usar para el resto del cuerpo. Esa sería como la función principal en esto. Eficiencia al máximo. Claro, nosotros somos... Reciclaje. Claro, de hecho, si uno lo piensa, nosotros los seres vivos somos materia. Y dentro de la materia, si bien tenemos montones de defectos, las plantas alcanzan como un 40% de eficiencia solamente, y que son las que más ahorran energía, seguimos siendo más eficientes que una roca. Así que nuestro sistema interno, nuestro sistema material mecánico, va a ser siempre mejor que una roca. ¿Por qué somos más eficientes que una roca? No me quedó claro eso. Es que, por ejemplo, una roca está ahí, está quieta, no va a tener mecanismos para regular temperatura, no va a tener... Ya. Entonces nosotros hemos logrado romper esa barrera con los otros materiales, por decirlo de alguna forma. Yeah. Algo que es importante, o me parece importante aclarar del premio Nobel, en específico, más que de la autofagia, es en dónde se determinó el descubrimiento. Este descubrimiento va a abrir una gama amplia de posibilidades en la medicina como tal, para curar enfermedades desde el cáncer hasta el Parkinson. Y lo sorprendente es que el experimento no está hecho en humanos, está hecho en un hongo, que se llama levadura. Ya que cuando anduve por Santiago se la presenté a Charlie. Dije, esto es una levadura Charlie, levadura. Sí, está haciendo spoiler Wikiseba. Hace poco estuvo acá en Santiago y estuvimos haciendo algunas colaboraciones, pero no de spoiler, Wikiseba. Se vienen varios videos bien interesantes ahí para que estén atentos al canal tanto de Sebastián, Wikiseba, como en mi canal. Van a ver varias cosas bien interesantes ahí con biología. Bueno, referente a la levadura, yo creo que más de alguno la ha escuchado tanto por la cerveza o por el pan. Es un hongo que es microscópico, ya es muy pequeño y unicelular, no solamente microscópico, sino que consta de una sola célula. No es una especie de hongo, no es como que uno diga, este hongo se llama levadura, sino que se le llama así a cualquier hongo que sea microscópico y unicelular. Y da la casualidad de que si bien la levadura no hace autofagia de manera natural, se le puede inducir estresándola. Uno puede estresar bajo ciertas condiciones a la levadura, ponerla en estados de inanición específicamente, y la levadura va a generar la autofagia. Lo sorprendente de esto es que el mecanismo que tiene la levadura es exactamente idéntico al de los seres humanos. Por ende, el premio Nobel lo comprobó en levadura para después comprobarlo en seres humanos, de que el mecanismo funcionaba de la misma manera. Mira, qué interesante. Ahora sí, igual aclaro de que la autofagia no es exclusiva de animales y de hongos, sino que también se da en plantas y en algas. O sea, básicamente todo tipo de célula que tenga núcleo y organelos. En bacterias la autofagia no se da. Oye, súper interesante lo que explicaste. Yo no tenía idea, nunca había escuchado en mi vida lo que era la autofagia. Pensaba que era algo súper... Suena como algo malo, pero en realidad es un proceso normal y que necesitamos en el cuerpo. En fin, muchas gracias, Sebastián. No sé si tienes algo más que agregar respecto al Nobel de Medicina. Que cuando pasen 6 horas sin comer, se acuerden del Nobel de Medicina, porque ahí está ocurriendo autofagia. Claro, o hagan ejercicio sin haberse alimentado correctamente. Claro. En fin, hasta aquí hemos llegado ya con las noticias. Hemos visto los Nobel que más me interesaba ver, que era el de física y el de medicina, porque tenemos a estos geniales expertos en el área. En el chat de la transmisión me preguntaban que querían comentar mucho sobre el Premio Nobel de la Paz. Algunos lo cuestionaban, al presidente de Colombia, que no se lo merecía, que en general esto es como bien populista. No sé qué opinan ustedes al respecto. Eduardo. Sí, yo no manejo mucha información de este último, pero sí como tengo la noción de que muchas veces se le ha dado a figuras políticas y como que además tiene como ese enfoque. En realidad como que no manejo muy bien cuáles son los hechos por los que se han ganado los Nobel de la Paz. Entonces como que siempre, de hecho, cada vez que se dan, como que tienen esta controversia. Bueno, el de Obama fue muy criticado, pero yo en este caso, el de Obama tal vez lo cuestioné en su momento. Pero yo creo que este está bien otorgado, o sea, lo que está haciendo a lo mejor no es solo obra de él, es una cosa que se lleva hace bastante tiempo intentando lograr, pero claro, lo que al final lo va a firmar él, el tratado, el acuerdo de paz con las FARC, y es sumamente importante. O sea, yo creo que en este momento, este año, es una de las cosas más importantes. Yo creo que está bien otorgado. No sé qué opinan los chicos. Guillermo, ¿qué opinas tú? Bueno, yo tengo la misma opinión, desde luego. Creo que 50 años es muchísimo, es demasiado y ya era hora de eso.
Desde luego, siempre es una buena noticia cuando un país consigue disolver una organización terrorista, o consigue poner fin a una guerra civil, o consigue, digamos, mejorar la situación de las personas que viven en ese país. En este caso yo creo que es un premio muy merecido a esa persona y me parece, por supuesto, maravilloso. Sí, yo también. Yo creo que, claro, tal vez el de Obama era más cuestionable, pero yo creo que este está bien otorgado, ¿no? No se me imagina otro personaje que se lo mereciera este año. No sé qué opinas tú, Sebastián. Yo, dentro de lo que vi, también estoy de acuerdo. Siento que está bien otorgado porque es un conflicto que fue considerado y es considerado el más largo de la historia y se solucionó gracias a este personaje. Más allá yo no manejo mucho sobre las controversias que se generan en los premios Nobel de la Paz, pero siento que estas controversias, estas polémicas se originan por diversas situaciones. Una puede ser de que el Premio Nobel de la Paz está frente a premios que en su mayoría son con números, con matemática, entre física, biología, química, y puede que sea menos valorado. Otra puede ser que ciertas controversias o ciertos premios Nobel de la Paz mal entregados arruinan el Premio Nobel de la Paz como en general, como por ejemplo lo que pasa con los biólogos cuando dicen que los biólogos andan torturando y asesinando animales porque un biólogo hizo eso y se piensa que todos los biólogos hacen eso, o que los físicos están construyendo agujeros negros en el CERN, o que los ingenieros están haciendo androides que van a dominar el mundo. En realidad son prejuicios de la gente, más lo veo como algo así. Y obviamente debe haber un premio de la paz mal dado. Yo lo he escuchado muchas veces, eso que no se lo merecía o que hay intereses políticos. Pero este año no creo que sea así. Es que como siempre, claro, como siempre son generalmente figuras públicas, generalmente políticos. Bueno, recientemente han sido más que nada políticos. Antes no eran políticos, eran personas públicas solamente, pero que tenían alguna influencia o en su haber un historial relacionado con o la caridad o la gestión de la paz. Bueno, es complicado, pero generalmente el más criticado es el de Obama. Ese fue el más criticado. Y claro, que ahora nuevamente sea un presidente, como que vuelve a la palestra esa crítica de por qué un presidente se le da un premio Nobel de la Paz. Pero yo creo que justo esta es la excepción. Si hay un presidente que se merecía el Nobel de la Paz, yo creo que era este. Y además yo creo que no es solo un premio a la persona, yo creo que es un premio al país completo, al acuerdo de poner fin a un conflicto que ya llevaba 50 años. En fin, en el chat de la transmisión, ya pasando a otro tema, estaban preguntando a Sebastián ¿cómo es que los lisosomas sabían qué organelo estaba malo? Interesante pregunta. Bueno, ahí entra una rama de la biología que es la bioquímica, que literalmente es la química de la biología, y funciona de manera en que ciertas cargas, a ver, digamos, voy a poner el ejemplo como que fueran imanes. Digamos que la célula reconoce que el imán está bien si el imán tiene carga positiva. Y digamos que el lisosoma también tiene una carga positiva. Entonces, si el organelo entra a un mal funcionamiento, va a entrar a cambiar su carga, por decirlo de alguna forma, y va a ser negativo. Entonces, automáticamente se va a atraer a este lisosoma que va a tener la carga contraria. Las enzimas, como tal, tienen, porque el lisosoma, digamos que es como un organelo que está cargado de enzimas, está muy lleno de enzimas, se encargan de ubicar ciertos enlaces que estén rotos o estén aislados dentro de una proteína. Si un organelo está funcionando de mala manera, o también, por ejemplo, esto de la autofagia se aplica a virus. Si un virus se ingresa a la célula y lo logra reconocer, es porque existen estos enlaces que digamos que están como radicales libres, están hacia el exterior de la proteína. Entonces el lisosoma se le hace fácil identificar que hay un enlace que no está funcionando bien. Una cosa sí que es importante, y por eso se recalca muchas veces que en el tema de la nutrición consumir proteínas es importante, es que las enzimas son muy específicas. No es que un lisosoma va a encontrar un organelo o un virus que esté funcionando ahí erróneamente y lo va a atacar directamente, sino que hay una enzima para cada proteína. O sea, cada problema que pueda ocurrir dentro de la célula va a tener su enzima. De hecho, tienen nombres según lo que degradan. Por ejemplo, si la enzima se encarga de romper ADN, es ADNasa. Si se encarga, por ejemplo, la más famosa, que es la que tenemos en la saliva, que se llama amilasa.
es porque se encarga de romper el almidón, que es el azúcar que viene en la mayoría de los vegetales. Entonces, es algo que es muy específico en la célula y funciona en base a pH, carga, temperatura, ionización. Hay muchos factores para que se reconozca y todos tienden a cuadrar perfectamente en esas ocasiones. Perfecto. En fin, respondida la pregunta entonces para la persona de la transmisión que tenía en duda cómo es que los lisosomas identifican los organelos en mal estado. Chicos, estamos con el hashtag Ojo Biónico, estoy leyendo el Twitter, así que por favor, si tienen preguntas, este es el momento. Ya nos queda poco tiempo para terminar la transmisión, la verdad es que nos alargamos bastante. Yo siempre trato de que no pasarnos de los 45 minutos y ya llevamos más de 1 hora y 20 minutos transmitiendo, pero la verdad es que estaba bastante interesante el tema. Habían varias cosas nuevas que yo nunca había escuchado y en fin, ahora es la hora de las preguntas, así que si tienen alguna pregunta y si están viendo o quieren consultarnos algo o alguna pregunta a alguno de estos youtubers, si hay algún seguidor de Física Límite o de Wikiseba, dime. Sí, me gustaría destacar una de las preguntas que están en los comentarios de Roberto Chávez, que dice que si descubre algo, ¿a quién le debe mostrar su experimento o lo que descubrió para que le den el premio Nobel? No sé si nos puede comentar Guillermo o alguno de ustedes. ¿Cómo es el mecanismo por el que se hace esa selección? Pues todos los científicos que desarrollan algo, sea una patente, sea un resultado científico de un experimento o sea un desarrollo teórico, tiene que publicarlo en un journal, se llaman journals, y journals son simplemente revistas científicas a las que tú mandas tu trabajo, es decir, tú escribes un paper, se llama un paper, que es simplemente pues un reporte de lo que has hecho, cómo lo has hecho, los resultados, o sea, pues una introducción, por qué lo has hecho, cómo lo has hecho, qué resultados has obtenido, qué es lo importante de este trabajo. Y la revista toma ese paper tuyo y entonces hay un proceso que se llama de peer review, que es lo que se llama revisión por pares. Esto es típico de cualquier revista y asegura pues, que las revistas no publiquen cosas falsas o que no publiquen cosas que no son correctas. Entonces lo que hace la revista es coge este paper y se lo da a expertos que también trabajan en el campo, y esos expertos pues reciben tu paper, lo leen, lo revisan, hacen comentarios, se lo vuelven a dar a la revista te lo da a ti, tú lees los comentarios, cambias lo que crees que se debe de poder cambiar. A veces puede no pasar, puede estar el paper muy bien, no tienes por qué cambiar nada, a veces te hacen un comentario pequeño o a veces te dicen esto no está muy claro, mira a ver si lo puedes reescribir de nuevo o no. Cuando el paper es aceptado, es decir, cuando por fin se han puesto de acuerdo todos los expertos a los que se consulta, que normalmente pues son 2, 3 personas, en que tu paper es adecuado, la metodología científica es la correcta y por tanto los resultados son significativos, la revista lo acepta y entonces lo publica oficialmente para toda la comunidad científica del mundo, normalmente no gratuitamente, es decir, normalmente las instituciones, las universidades, los institutos tecnológicos como el mío, como el Max Planck, pues pagan dinero a esas revistas para que nosotros los científicos tengamos acceso a esos trabajos. Y así es simplemente como se demuestra que el trabajo es tuyo. Lo mandas, lo publican después de que está comprobado de que todo es correcto y efectivamente tus resultados son correctos. Y así queda tu trabajo, digamos, registrado. Y si es lo suficientemente bueno, pues te pueden dar un Nobel. Claro, siempre he tenido la duda, Guillermo, ¿es complicado publicar un paper si no estás en una institución educativa o en una institución universitaria? ¿Cómo se puede realizar un paper? De forma individual no es que sea complicado, simplemente que publicar un paper no es algo gratuito. Es decir, hay un sistema un poco malo y es que la persona que quiere publicar un paper debe mandarlo a la revista y pagar unas tasas. Entonces, si eres una persona que no tiene un instituto que pague por ti o una universidad que pague por ti esas tasas, pues puede ser un poco complicado, ¿no? Simplemente por temas económicos. De todos modos, es muy raro cuando una persona hace una contribución significativa. Por un lado, experimentalmente no sucede, o sucede muy, muy, muy raramente porque las personas que no están en institutos no tienen acceso a instalaciones científicas, no tienen acceso a material, no pueden realizar experimentos porque no tienen ese material. De forma teórica es un poquito más habitual porque una persona puede avanzar
en teoría desde su casa con su ordenador o con una hoja de papel, si es un genio y puede desarrollar una teoría matemática muy importante. Y entonces lo puede mandar y publicar, por supuesto, pero es muy raro porque si hay una persona brillante que publica un trabajo muy brillante, va a tardar medio día una universidad importante en contactar a esa persona y decir, a ver, hemos leído tu trabajo, esto es brillante, por favor, ven aquí, queremos hacerte una entrevista y si es así, si es que eres tan brillante, darte un despacho y un sueldo donde tú trabajes y publiques y nosotros te damos las facilidades, ¿no? Porque, en fin, hay muchos sitios donde les interesa esto por mantener el prestigio de la institución y bueno, por el bien de la ciencia en general. ¿Y es difícil? Sebastián quería decir algo? Sí, quería... significativo. Por eso es difícil, claro que es difícil hacer algo significativo, es muy complicado, pero es lo bonito de la ciencia, ¿no? Avanzarla y hacer las cosas difíciles, hacerlas realidad. Bueno, yo quería complementar, bueno, yo no he publicado ningún paper y no me siento capaz de lograr publicar uno tampoco, así como estoy, pero algunas cosas ya nos hablan a nosotros de paper en la universidad y una de las cosas que Guillermo dijo al principio y con lo que dijo ahora al final, yo creo que van muy, muy de la mano, muy relacionados con respecto al tema de que en los Nobel se reparte el dinero según, digamos, la importancia o lo que aportó el proyecto. Y en un paper normalmente los nombres van en el orden de el que coordinó el proyecto, el que, no sé, llevó los matraces y al último sí el que limpió las probetas. Entonces están como en jerarquía. En el paper se nota que hay una jerarquía y asumo que eso debe ser como igual una clave importante para definir el Nobel como tal. No sé si Guillermo me puede ayudar un poco más. O sea, yo creo que lo más importante para hacer, o sea, yo creo que lo primero, si quieres algún día salir para un Nobel, bueno, primero es hacer publicaciones, primero que nada ser investigador, o sea, primero hay que ser investigador en el área que seas, investigando cosas simples. El propósito de mi canal es que ustedes también sean investigadores en sus propias casas y se pregunten por qué de las cosas. Luego, claro, pasar un poco más al mundo académico, hacer publicaciones. Y ya yo creo que el Nobel no es solo porque hagas una publicación bonita o interesante, sino que es algo que revoluciona y cambia la historia en el área de que tú te estás desempeñando. Pero ya para no alargar más con esto de los papers, están mandando bastantes preguntas en el hashtag. Y nos preguntan a todos si saben cómo va la misión Juno a Júpiter y qué opinan del fin de la misión Rosetta. No sé quién quiere opinar algo. ¿Guillermo? Bueno, de Juno no estoy muy informado porque no sigo, por desgracia, todas las misiones de la NASA ni de la ESA. Lo de Rosetta sí puedo opinar un poco más, es un poco trágico, ¿no? Al final, pues el módulo acabó en una zona oscura donde no se pudo reiniciar el sistema de Philae. Pero hubo una pequeña conexión a los pocos meses y ahora se ha encontrado dónde ha caído exactamente en el asteroide, lo han encontrado con fotografía. Y bueno, no hay nada que decir, la misión fue un éxito, por mucho que acabase así. Se posó el módulo de aterrizaje, tomó datos del cometa y esos datos del cometa están siendo analizados y se han publicado en papers científicos. Con lo cual cumplió totalmente su propósito. Hubiera sido mucho mejor, por supuesto, haber tenido el módulo durante un tiempo mandando datos científicos, pero cumplió su propósito y sobre todo cumplió en demostrar que se puede hacer, que se puede llevar una sonda a un cometa, se puede posar y se puede estudiar un cometa. Y lo mismo con un asteroide. Y ese es realmente el salto grande, eso es la importancia de Rosetta y de Philae. Y hecho no por la NASA, sino que por la ESA. Por la ESA, además, por la European Space Agency. Además, la ESA tiene, está creciendo bastante la ESA. Tiene las misiones a Marte que se vienen, que ya lanzó. ExoMars está por llega este mes. Además, ya tiene, no recuerdo cómo se llama el satélite que tienen como cerca de Marte, no, Mars Express es la otra sonda que tienen cerca de Marte. Está creciendo bastante la ESA, me gusta mucho que esté explorando nuevas fronteras y cosas a lo mejor que ya ha hecho ir a Marte ya lo ha hecho la NASA, pero me gusta esto, que las otras agencias empiecen a progresar al respecto. Ya vimos como la Agencia Espacial China mandó a
a su sonda a la Luna, que también tuvo un final triste. Pero son cosas que pasan en la ciencia, que a lo mejor la NASA nos tenía acostumbrado a puros éxitos tal vez, pero son cosas que pasan en la ciencia. También ocurren en algunos problemas y bueno, es de esperarse. Si el espacio, mandar cosas al espacio es muy, muy, muy difícil. Sobre todo lo que hicieron con Rosetta es increíble. Otra pregunta que tienen a Guille es: si el universo se sigue expandiendo por siempre, ¿entonces violaría la segunda ley de la termodinámica? Bueno, primero que nada, creo que ni siquiera sabemos si se expande por siempre. Sí, lo sabemos. Sí. Me cagó. Esto se sabe por una cosa que es el diagrama de Hubble, que básicamente compara la distancia a la que está un objeto luminoso con la velocidad que lleva ese objeto luminoso alejándose de nosotros. Y según esos datos se sabe que el universo se expande y se va a seguir expandiendo. Había varias teorías de que si el Big Crunch, que sería volver a... O sea, se expande y rebota y vuelve. Que si el Big Rip, que es básicamente una expansión exponencial que destruiría el espacio-tiempo en sí mismo. Pero creo que los cálculos que hay hoy en día son que la expansión es monótona o con una aceleración muy ligera. Pero desde luego se sigue expandiendo, pero no al ritmo, digamos, de poder arrancar. Sobre el principio de la termodinámica, no. Quiero decir, el segundo principio de la termodinámica dice que la entropía siempre incrementa, o se mantiene. Es decir, la formulación matemática dice que en un proceso físico la entropía siempre tiende a aumentar, ¿no? En el mejor de los casos, en un proceso súper ideal, la entropía lo que sucede es que es igual al calor intercambiado. Lo que va a suceder es que, con el paso del tiempo las estrellas van a dejar de producir luz, se van a volver supernovas. Sí, es cierto, otras estrellas pueden nacer de la creación de esos gases, pero llegará un momento que esto no seguirá sucediendo, es decir, llegará un momento que en los núcleos de las estrellas se llegue al hierro y ya no se puedan formar más estrellas y no pueda haber más fusión nuclear. Habrá el momento en el que las estrellas más longevas dejen de producir energía y la entropía del universo tienda a un punto máximo, y en ese momento, en el punto en el que la entropía del universo sea máximo, no se podrá hacer ningún proceso más, no podrá haber movimiento, no podrá haber no podrá haber aceleración de ese movimiento, es decir, ganancia de energía cinética, no van a haber estrellas brillando, no van a haber solo agujeros negros fagocitándose, ni siquiera, porque en el punto de entropía máxima se habrá alcanzado un equilibrio en el universo y es la muerte esa es, de hecho, la única certeza que tenemos, y es que si el universo no se destruye por algún motivo cuántico o de materia oscura que no conozco, o de energía oscura que no conocemos, el universo llegará a su muerte entrópica, es decir, en el punto en el que la energía es mínima, la entropía es máxima y no podrá haber intercambio de calor ni procesos físicos que sucedan. Wow. Bueno, aún queda mucho tiempo, si es que eso algún día sucede. Desde luego, muchísimo tiempo. Pero es muy interesante el tema, sobre todo el tema también de la materia oscura y la energía oscura, que son cosas muy interesantes en la física. Siempre las confundo. Corrígeme, pero ¿cuál es la energía oscura? ¿Es la que nos tiene más intrigado a la física moderna? Sí, hay pistas claras de qué es la materia oscura, aunque no se sabe. Hay candidatos para la materia oscura. Hay partículas que pensamos que pueden representar la materia oscura, y la materia oscura es la que hace que las galaxias se mantengan unidas. Es decir, las galaxias, por la masa que tienen en materia, es decir, si tú coges todas las estrellas de una galaxia y las pesas con los planetas, no te sale la masa que debería tener esa galaxia para mantenerse unida. Y esa masa extra la da la materia oscura, que es una materia que no podemos ver. La energía oscura es, sin embargo, la que produce la expansión del universo. La energía oscura es la responsable directa de que nuestro universo se siga expandiendo, a pesar de que la fuerza de la gravedad lo quiere unir y colapsar. Y por ahora, por lo que sabemos, es que la energía oscura gana la batalla. Muy, muy interesante el tema. Bueno, ahí Crespo tiene unos videos también muy interesantes. Tú también tienes unos videos muy interesantes, aunque tu rubro es un poco distinto. Además, también tú trabajas en este reactor
que fue muy mencionado en las noticias a principios de año. No recuerdo el nombre porque es en alemán y me cuesta un poco, no lo recuerdo. Pero es uno de los candidatos a lograr la fusión nuclear. No sé si nos podrías contar más al respecto de eso. Sí, que es tu área. Unos detalles pequeños. El Instituto Max Planck primero el Instituto Max Planck tiene muchas ramas. Quiero decir, tiene Instituto Max Planck para la computación, para física extraterrestre, para medicina, para 1000 cosas. Y el mío es el de la física del plasma y fusión nuclear. Dentro de esa institución tenemos 2 sedes, una en el norte de Alemania y otra en el sur. La del norte de Alemania es la que tiene el reactor ese que mencionas, el que salió en las noticias hacia febrero de este año. ¿Cómo se llama? Vandelstein 7X. Vandelstein es un nombre muy alemán, pero es el nombre de la montaña que hay al lado de ese instituto. Quiero decir, es un nombre de una montaña que se lo han dado a un reactor. Y luego está otro reactor, que es el que tenemos en el sur de Alemania, es en el que yo trabajo, que se llama ASDEX Upgrade. Y la razón de que tengamos 2 es porque son tipos distintos. Es decir, estudiamos cómo producir fusión nuclear de forma paralela. Los 2 reactores que tienen conceptos distintos. Esto lo explico un poco más en los vídeos que hay en mi canal sobre fusión nuclear. Y yo trabajo en el del sur, justamente. No es el del norte, ese que mencionas, es en el del sur. Pero sí es la misma institución. Sí son máquinas extremadamente modernas, extremadamente empujando los límites de la tecnología moderna, tanto en física, en ingeniería como en materiales. Y si no me equivoco, uno de ellos fue diseñado incluso por una supercomputadora. Efectivamente, no sé si es cierto. El reactor del norte fue diseñado con un super... De hecho, no se podía diseñar un reactor así hasta los años 80 porque no existía poder computacional hasta los años 80 para desarrollar este reactor. Wow. Y desde los años 80 que lo desarrollaron hasta el día de hoy, que se ha construido, todo ese tiempo ha sido de desarrollo y de construcción. Y esa es la máquina que han puesto, una máquina que ha tardado 30 años en construirse. Increíble. Y eso es lo que están testeando ahora mismo, es un Stellarator, donde yo trabajo es un tokamak, son simplemente reactores de fusión, pero distintos. Y de hecho, el Stellarator es un candidato para la fusión nuclear, para reactores de fusión nuclear en el futuro, pero en un futuro más lejano, digamos, porque tienen muchos beneficios, son muy, muy beneficiosos, digamos, no beneficiosos, son... digamos que hacen un mejor reactor, pero la tecnología es tan complicada que no esperamos que sean los reactores del futuro cercano. Los reactores del futuro cercano serán probablemente tokamaks, que son los que en el que yo trabajo. Y bueno, la fusión nuclear en general tiene muchos beneficios, también lo he explicado en el canal. Es una energía limpia, sin residuos radiactivos y bueno, y renovable completamente, que no produce gases de efecto invernadero. Y bueno, pues yo hago mi doctorado en el Instituto del Sur, en el Instituto Max Planck para la Física del Plasma del Sur y bueno, para mí es desde luego un gusto, es la rama que siempre quise hacer y estoy de hecho encantado y por eso me encanta llevárselo a mis suscriptores estos vídeos sobre fusión nuclear. Oye, es sin duda súper interesante el tema. Quiero pedir disculpas a la transmisión porque se han quejado mucho en el chat de la transmisión que no lo estamos considerando, así que los puse en pantalla, ahora pueden hacernos todas las preguntas. Estábamos leyendo el hashtag Ojo Biónico en Twitter y en el chat de la transmisión se quejaban que no lo estábamos considerando, así que ahora están en pantalla. Me equivoqué por unos segundos y nos quité a nosotros y había puesto una imagen, nada que ver, pero ya la arreglé. Así que bueno, yo creo que ya estamos por terminar, no sé si Wikiseba quiere agregar algo más. La verdad es que no se me ocurre nada más que agregar por el momento. Eduardo, ¿algo que agregar o comentar? No, o sea, de los premios Nobel tenía una pregunta, pero creo que no va a ser tan impactante. Que me quedó la duda cuando estaban hablando de física. Como esto requería como mucho trabajo, o sea, en temperaturas bajo cero, o sea, cerca del cero absoluto y se medían partículas cuánticas y todo el tema. Quedé como con la duda en el momento de dónde se habían hecho estos, como en alguna agencia, algún lugar específico, porque me imagino que no son cosas que una persona sola en un laboratorio pequeño puede hacer. Yo lo había leído, creo, no estoy seguro,
no tengo el artículo aquí en pantalla, pero creo que eran científicos asociados a la Universidad de Cambridge, no estoy seguro. No, Guillermo sí sabe algo más. Te puedo corregir porque me lo he apuntado, me he traído la chuleta de dónde son estos. Perfecto. Zawles es de la Universidad de Washington, Duncan es de la Universidad de Princeton y Kosterlich es de la Universidad de Brown. O sea que son básicamente 3 universidades americanas que son la crème de la crème en Estados Unidos. Y sí, el premio se queda en Estados Unidos porque las 3 universidades son americanas y desde luego los laboratorios, yo los de Washington y Brown no los conozco, pero los laboratorios de Princeton de física de plasma sí que los conozco y ¿En serio? Son muy importantes. Sí, lo que pasa es que bueno, la forma en la que se financian las cosas en Estados Unidos es distinta y en el caso de Princeton ellos se dedican a hacer más investigación de materiales. Nosotros aquí hacemos investigación más de física, aunque también investigamos materiales. Pero sí, desde luego son unos laboratorios impresionantes y bueno, no es de extrañar que hayan salido personas, bueno, que estas personas tan brillantes estén asociadas a estos sitios tan importantes, porque, como ya he dicho, son sitios a los que les gusta pescar talento, darles la posibilidad y después, si salen frutos, pues los recogen, encantados, claro. Oye, no, súper interesante el tema. Y en el chat de la transmisión me recuerdan que nosotros en la transmisión anterior prometimos un sorteo de algún objeto o merchandising para la gente del público. Y la vez pasada lo hicimos con el invitado que tuvimos, que fue Ricardo del canal Astroblog, que también se los recomiendo que lo visiten. Él es muy... ¿cómo decirlo? Tiene muchos contactos en el ámbito de la astronomía. De hecho, tiene un video donde conoció a Stephen Hawking y gente de ese nivel. Así que se los recomiendo para que lo visiten, Astroblog, suscríbanse. Y bueno, el día de hoy yo puedo sortear, o me gustaría sortear un tazón. Yo tengo tazones de Charlie Labs. No sé si les interesaría a la gente del chat de la transmisión ese sorteo. O no sé si nuestros invitados quieren hacer alguna otra proposición más interesante. Yo por desgracia no tengo nada para sortear. Se ha hablado de hacer alguna camiseta de Física Límite, pero por ahora lo único que puedo sortear es mi conocimiento, estar aquí con vosotros y aportar a ello. Y Seba, no sé si quiere ofrecer algo al público. Estoy igual que Guillermo, no tengo nada más que ¿Cómo que no? ¿Y la cardboard que te dieron en California? No, esa es mía, la pido como bueno. O lo otro yo puedo... Bueno, ahora están contestando la taza de la casa de Charlie. Quieren una taza. O lo otro que yo podría sortear, que tal vez sea más interesante, es uno de los cargadores que yo tengo, ese de la bicicleta. Tengo un montón de esos. Me sobran. Es que yo lo comercializo y podría regalar eso. Tal vez es más interesante que una taza. No sé, díganme qué prefieren. Uno de esos cargadores para usar con la bicicleta. O bueno, lo que quieran. Pero para definir al ganador, tienen que contestar una pregunta. O 2 preguntas. En este caso van a ser 2 preguntas. Que van a proponer Guillermo y Sebastián. Y la respuesta tiene que ser al hashtag en Twitter. Tiene que ser al hashtag Ojo Biónico. Así que les dejo a Guillermo y Sebastián que planeen qué pregunta que les gustaría. Puede ser algo relacionado con lo que hablamos hoy, para ver si fue alguien que estuvo pendiente a la transmisión. O puede ser algo relacionado a sus canales, para ver si es algún seguidor de ustedes. No sé. Guillermo, ¿qué te gustaría preguntar para definir al ganador? Me ha parecido muy interesante esas 2 opciones que has dicho. A mí me gustaría que respondiesen los que nos están viendo. ¿Qué 2 tipos de reactores de fusión nuclear son los más importantes? Yo he hablado de esto en mi canal. ¿Cuáles son los 2 que más se barajan como posibles candidatos? Y esa es la pregunta que les voy a dejar. Qué buena pregunta, me gustó mucho esa pregunta. Qué interesante. Si no me equivoco, un paréntesis, ¿los franceses también tienen otro approach para lograr la fusión con láseres? ¿Es correcto o no?
no existe approach francés o alemán, existe approach normalmente o europeo o chino, pero ni siquiera eso. Lo que se está haciendo en Francia es construir un tokamak que se llama ITER. ITER es un proyecto internacional de Europa, Estados Unidos, Perfecto. Japón, India. Todos esos países aportan dinero, aportan ingeniería a ITER, y no es un approach francés, es un approach internacional, global. Hay 8 comunidades, como ya he dicho, Europa, Japón, China, Estados Unidos, India, Corea, y no, se basa en lo mismo que tenemos en el Max Planck del Sur, pero en una escala mucho más grande, simplemente. Perfecto. Está bueno saberlo. Yo pensaba que era solo una iniciativa europea, pero no tenía idea que era así internacional. En fin, entonces la pregunta de Guillermo, no sé si la puedes repetir para los que están viendo la transmisión. ¿Cuáles son los dos tipos? No los nombres en particular de ITER o Vandalstein, no. ¿Cuáles son los dos tipos de reactores de fusión nuclear que pueden ser los más prometedores para un modelo de planta de energía nuclear en el futuro? Perfecto. Y ahora la pregunta de Wikiseba. ¿Qué pregunta tienen que contestar los YouTubevidentes? Tengo 3 preguntas en la cabeza. Nivel una solamente. Fácil, medio o difícil, porque las tengo como en escala. Una medio. Ya, una media. Que la persona que sepa o se atreva me dé 2 características de los seres vivos, pero que sean relativas. O sea, que aparte de los seres vivos las pueda cumplir otra cosa que no esté viva. No, pero eso es muy amplio, Wikiseba. ¿Sí? Yo encuentro que es muy amplio. Trata de ser más acotado, porque Guillermo dijo, díganme las 2 opciones más, es más claro. Yo creo que, de hecho, si no me equivoco, ya me sé al menos una, que la ha dicho durante la transmisión Guillermo. La ha dicho repetidamente, sí. Sí, ha dicho varias veces ese nombre, que empieza con T, si no me equivoco, Guillermo. Eso es, empieza con T. Correcto. Entonces, creo que esa está más posible, no es tan difícil. Algo más acotado, algo que a lo mejor tus suscriptores vean, o la gente que estuvo viendo hoy día la transmisión. Que sea una pregunta que todos sepan, así como que hagas la pregunta y sea esto. Ya, ¿cómo se llama el reino al cual pertenece la levadura? ¿Ese está bien? ¿O no? ¿También está muy complicado? No, está bien. Creo que es una pregunta estupenda esa. Creo que está muy buena. Aparte que hoy hablamos de la levadura, así que está bastante bien. Ya tenemos una posible respuesta. Dice Ricardo Handal, @Handal_Ricardo. Dice, respuesta para Guillermo, ¿son los de fusión y fisión nuclear? No entendió bien Ricardo. No entendió bien. No entendió bien. Lo que pregunta Guillermo es los 2 tipos de reactor para fusión nuclear. Eso es. Los 2 mejores candidatos para lograr la fusión nuclear, porque aún no se logra como tal, ¿sí? No, estamos investigando en ello. Y la pregunta de Wikiseba es ¿a qué reino pertenecen las levaduras? Claro. Está fácil. Aparte que las preguntas las pueden buscar por Google. O sea, en caso de que no hubieran prestado atención a la transmisión, esto lo van a encontrar en Wikipedia, de seguro. Sí. Hay otra pregunta, por lo menos hay otra respuesta. Nos mandan una foto de la central nuclear de Springfield. Bueno, quizá si les damos un poco de tiempo hasta mañana y ya mañana miramos los comentarios y a ver quién se ha acercado más. Sí, yo también es buena idea. Por dejarle a la gente un poquito de tiempo y así habrá un ganador, digo yo. Sí, porque si estamos esperando aquí toda la noche... Mira, aquí hay 2 respuestas. Bueno, Ricardo Handal dice Reino Fungi, pero no contestó la de Guillermo. Tenían que ser las 2. Una pista luego muy buena es que pueden ir a mi canal con el tiempo y verlo. Y Leomar Rada nos dice, responde la de Guillermo, dice Tokamak y Stellarator y Reino Fungi para Wikiseba.
Entonces ese es el ganador, porque efectivamente es correcta. Y justamente Reino Fungi. Está correcto, ¿cierto? ¿Reino Fungi? Sí, correcto, Reino Fungi. Perfecto, ya. Entonces, Leomar Rada, @Ramoel, eres el ganador del cargador para bicicleta y el tazón. Sí, porque como fue una pregunta doble, te mereces doble premio. Yo me voy a poner en contacto contigo al Twitter, así que tienes que estar muy pendiente a Twitter. Voy a, de hecho, dar me gusta y voy a retuitear esta respuesta para acordarme. Y bueno, eso, si es que eres de Chile, si es que estás en Santiago, podemos hasta juntarnos. O si eres de alguna parte lejana de Chile, yo te lo mando, no hay problema. O si eres de cualquier otro país, te lo hago llegar de todas formas. En fin, yo creo que ya con eso damos por finalizada la transmisión. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Se alargó bastante, ya llevamos casi 2 horas transmitiendo. Hablamos muchos temas muy interesantes. Yo aprendí un montón. De verdad les agradezco mucho a Guillermo y a Sebastián que estuvieran presentes, porque de verdad aprendí un montón sobre tanto de física como de biología. Así que, en fin, quiero dejarle un espacio a ustedes para las palabras finales. Quisiera empezar por mi coanimador, que está un poco callado. Eduardo, ¿qué te gustaría decir para terminar? Estás muteado, Eduardo. Sácate el mute. Siempre quiero darle las gracias a nuestros invitados porque tienen mucho conocimiento que obviamente nosotros no manejamos y le dan pero mucho valor a los ojos biónicos a cada uno de los capítulos que realizamos. Y vinieron de anillo al dedo ahora hablando de los Nobel porque habían cosas que explicaron y que creo que todos de acá nos vamos con más conocimiento. Obviamente toda la gente del chat y nosotros mismos que aprendimos muchas cosas. Así que gracias por participar y espero que estén futuros. Genial. Guillermo, ¿algunas palabras para el cierre de la transmisión? Bueno, pues daros las gracias por invitarme. Ha sido un placer para mí hablar del Nobel de Física. Siempre me gusta hacerlo todos los años. Yo mismo aprendo porque me obligo a ir a otros campos que no son el mío, de los que puedo saber un poco más o menos y avanzar mi conocimiento. Y bueno, me ha encantado estar aquí, estar con vosotros, hablar de esto. Deciros que os paséis por los canales de todos, en el de Charlie ya estáis, pero en el de Sebastián, en el de Eduardo y en el del mío, donde vais a encontrar mucho más conocimiento y bueno, que espero que pueda atender a otro de estos en algún momento porque me ha encantado. Genial, yo encantado de tenerte acá, de verdad, lo disfruté mucho. Sebastián, tus palabras para el cierre. Bueno, obviamente un agradecimiento por haberme recibido acá en Ojo Biónico. La pasé bien, me divertí harto, aprendí bastante, tanto de las tecnologías nuevas como las cosas de física específicamente. Y ¿puedo hacer ¿cómo se dice? ¿Una autopromoción? Sí, por supuesto. Como salió al baile este tema de los hongos y todo eso, para muy pronto voy a estar haciendo un video acerca de los reinos, que normalmente en el colegio nos enseñan que son 5, en la universidad nos dicen que son 6 y hay más de 20. Entonces voy a hacer un video aclarando el tema de los reinos y las controversias que hay sobre las clasificaciones de los seres vivos. Así que ahí hago una leve invitación a mi canal Wikiseba. Y obviamente que se pasen por los canales, bueno, el de Charlie, como dijo Guillermo, ya están acá, al de Eduardo y al de Guillermo, que están todos en la descripción. Y de nuevo, muchas gracias, me divertí mucho, aprendí harto y ahora sí vuelvo a ceder la palabra aquí a Charlie. No, para mí un gusto también tenerte acá, Sebastián. Yo probablemente te vamos a invitar también a Guillermo. Yo creo que los vamos a invitar a futuro, sobre todo para temas de biología en tu caso y de física para Guillermo. No, yo me voy de verdad muy contento, aprendí un montón, siento que fue uno de los ojos biónicos con más contenido quizás, ¿cierto, Eduardo? Yo creo que definitivamente sí, fue uno de los con más contenido, aprendimos un montón, así que eso, gracias a todos los que nos están viendo, gracias por llegar hasta estas horas de la noche, son las 1:30 de la noche acá en Chile y la concurrencia ha estado bastante bien y la transmisión estuvo, no sé, me gustó bastante, estuvo bastante amena y bueno,
Con eso cerramos, darle las gracias a todos. Voy a dejar los canales en la descripción para que puedan ir a Bunker Maker, el canal de Eduardo, Física Límite, el canal de Guillermo, y Wikiseba, el canal de Sebastián. Así que visiten esos canales, suscríbanse y por supuesto no se pierdan el próximo capítulo de Ojo Biónico, aquí en Charlie Labs. Nos vemos pronto, adiós. Chau. Bye.